Ok, buenos días nuevamente desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para todas las naciones. Akadosh Baruj Hu les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Bien, allá en las naciones traemos una palabra del Eterno, una palabra de bendición para toda la gente, todos los que ven, a todos los que están ahí suscribiéndose, pues el Señor me los bendiga. El Señor les siga dando más enseñanza. Shabbat tras Shabbat, que estamos aquí, cada vez que nos paramos aquí, cada administración que damos aquí, que nos reunimos, es para que no solamente los de aquí de la congregación sean edificados, sino para que toda la tierra, toda la gente que ve estos videos sean edificados, y es para bendición de parte de Yahweh, de parte del Altísimo. Amén. Bien, ahora tenemos una palabra poderosa y edificante y hermosa para nuestras vidas. Vamos a hablar acerca de la reconciliación, ¿verdad? Puede ponerle como título reconciliación. Bien, vamos ahora a hablar acerca de la reconciliación, hermanos, hermanas. ¿Qué es reconciliación? O reconciliar, ¿qué significa? Es decir, que cuando alguien o una persona está enojada con otra, ¿ya? Tienen algún pleito, alguna diferencia, algún problema que se suscitó, y empiezan a perder el amor entre ellos, se separan, empiezan a perder la amistad. Entonces, en sí es una separación que se hace, ¿verdad? Es una enemistad entre las personas que se hizo. Entonces, hay una enemistad, entonces reconciliar quiere decir volver a unirse o volver en amistad. ¿Ok? Quiere decir volver a tener nuevamente la amistad, volver nuevamente a estar juntos en armonía, volver nuevamente a estar juntos en paz. Eso es reconciliación. Reconciliar significa estar nuevamente juntos en amor, en armonía, reconciliados, ya no tener enemistad, ya no estar enojados unos con los otros, ya no tener pleitos. Es estar, vamos a decirlo como que en México, es llevar la fiesta en paz. ¿Amén? Estar en amistad, estar en amor. Entonces eso es reconciliación. Volver a unir. Volver a estar juntos en amistad. Eso es lo que quiere el Señor, ¿verdad? El Señor busca la reconciliación. Entonces el ser humano, nosotros desde Adán nos separamos del Señor. El ser humano se separó del Señor, se apartó del Señor. Hubo un distanciamiento, porque el hombre desobedeció al Señor y pecó. Y el Señor se enojó, el Señor se molestó, de tal manera que maldijo al hombre, maldijo la tierra por causa del hombre, maldijo a la mujer, maldijo a la serpiente, es decir, al diablo. Entonces, ¿por qué? Por la desobediencia del ser humano, perdió la amistad que tenía con Yahweh. Entonces, reconciliación quiere decir, vamos a ponerlo en estos términos, volver nuevamente al Eterno. ¿Sí? Volver a Elohim, volver a Yahweh. El hombre es el que tiene que ir y reconciliarse con el Señor. El Señor no es el que toma la iniciativa para ir y reconciliarse contigo, no. ¿Por qué? Porque la persona que se equivocó, la persona que hizo mal, la persona que pecó, ella es la culpable y es la que tiene que ir a arrepentirse, ir a reconciliarse con el Señor. La persona, el ser humano es el que tiene que tomar la iniciativa de ir a buscar al Eterno, a Yahweh, para reconciliarse con Él. ¿Sí? El Señor no ha hecho nada malo, ni nunca hará nada malo, no hay ninguna maldad en Él. El Señor nunca ha pecado, ni pecará nunca, en Él no hay ningún pecado. ¿Ok? Entonces Él no tiene por qué ir y pedirnos perdón a nosotros.
¿Me explico? El que tiene que ir, tomar la iniciativa de acercarse al Eterno. Pero ¿cómo va a tomar la iniciativa el ser humano y acercarse al Eterno? Primero tiene que reconocer, y para reconocer el ser humano tiene que hacer una reflexión de que verdaderamente ha pecado, de su vida, de lo que ha hecho, que está mal. Tiene que reflexionar, meditar, pensar, autoanalizar sus pensamientos que ha tenido, autoanalizar sus palabras que ha dicho, autoanalizar los hechos, las acciones que ha cometido. Entonces, lo que tiene que hacer el ser humano es ir, tomar la iniciativa y acercarse con el Señor. Y para eso, primero tiene que reflexionar que verdaderamente y reconocer que verdaderamente está mal. ¿Por qué? Porque mucha gente no quiere reconocer que anda mal. Aunque sean hijos del Eterno, no quieren reconocer que están mal. Y ellos, aunque dicen creer en el Señor y buscarlo, no se han reconciliado totalmente con el Señor. ¿Me explico? No hay una reconciliación verdadera con el Señor. Porque aunque estén en una congregación, hermano, hay cosas que guardan en su corazón, no se han autoanalizado y no han sido sinceros con el Señor y consigo mismo, y no han ido en un genuino y verdadero arrepentimiento después de haber autoanalizado su vida, después de haber reflexionado en los pensamientos, en las palabras, en las obras, en lo que han hecho, y no consideran que han hecho maldad. Muchas cosas de las que hacemos a veces al ser humano no le parecen maldad. Entonces dice, no, yo no he hecho nada malo, no tengo por qué arrepentirme. Pero no se dan cuenta que el Señor está molesto. Ellos pretenden estar bien con el Señor y piensan que están bien, pero el Señor está molesto. Está enemistado con el ser humano, que no ha querido reconciliarse sinceramente con Él, que no ha ido a buscarlo verdaderamente en un genuino arrepentimiento. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es cuando uno está a solas, meditar en su vida, reflexionar, autoanalizar, como les digo, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras actitudes para con el Eterno y para con el prójimo. ¿Cómo hemos actuado? ¿Cómo estamos verdaderamente obedeciendo, amando al Eterno? ¿Cómo estamos siendo con el prójimo? Entonces, reconciliarnos es volver al Señor. La palabra es muy clara. Dice que hay un muro de separación entre Elohim y el hombre. Y ese muro de separación es hecho por el pecado, por la iniquidad, la maldad, la rebelión, la transgresión. Es un muro, es una separación que hay. Dice la palabra que el pecador no puede estar delante del Eterno. La oración del pecador le es abominación al Eterno. Dice la palabra, la amistad con el mundo es enemistad con el Señor, con Yahweh. Entonces, a veces nosotros creemos que estamos buscando al Señor y que lo estamos adorando, pero al mismo tiempo de que venimos a una congregación o que buscamos al Señor, queremos ser amigos del mundo, y no se puede. Porque el que se hace enemigo del mundo se constituye en enemigo de Elohim. Hay enemistad. Entonces, ¿qué es lo que nos ha dado el Señor a nosotros? ¿Qué es lo que nos dice? Nos ha dado a nosotros, a los que conocemos al Eterno, que ya hemos sido reconciliados con Él, el ministerio de reconciliación. Hay gente que está enemistada con el Señor. La gente que no busca al Señor, que no quiere saber nada del Señor, es enemigo del Señor. Nuestra responsabilidad es ir a esa gente que no quiere nada con el Señor y decirle
que vuelva en amistad con el Señor. Ahorita vamos a ver, es algo tremendo aquí en la palabra, cómo habla el Señor, o sea, qué paciencia, qué amor del Señor, qué longanimidad, qué compasión, qué super paciencia con el ser humano y qué amor inigualable, en serio, porque sabe usted, mire, vámonos, ya no le voy a decir más, vámonos directos, vámonos directos, hermanos, hermanas, al libro de Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Y ahí vamos a estar viendo unos versículos de lo que habla el Señor acerca de la reconciliación, hermanos. Usted se va a dar cuenta cuán grande es el amor del Eterno para con el ser humano y para con sus hijos. Entonces, fíjese usted bien, Segunda de Corintios capítulo 5. ¿Ya lo tiene? Versículo 17 en adelante. De modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mire lo que dice el 18. Y todo esto proviene de Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice ahí que el Señor nos hizo unas nuevas criaturas, o sea, un nuevo ser, una nueva creación en el espíritu. Ya nuestro espíritu, nuestra alma fue renovada, fue cambiada. Ya no es aquella criatura mala, aquella alma sucia, aquella alma pecadora, aquella alma que quiere la maldad. Ya no, porque si nosotros hemos aceptado al Mesías en nuestro corazón, provino del Señor, del Padre, que envió a su Hijo. Él vino en forma de Hijo, en forma de Yeshua, a reconciliarnos. Muchos me dirán, no, es que Yeshua es uno y el Padre es otro. Pues aquí mismo en este versículo dice que el mismo Padre es Yeshua. Usted lo va a ver en estos versículos, miren. Entonces vimos el 18, dice, y todo esto proviene de Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías. ¿Con quién nos reconciliamos? El mismo Padre vino en forma de Yeshua, en forma del Mesías, y nos reconcilió consigo mismo. Tomando forma de siervos hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice la palabra en Filipenses, se humilló hasta la muerte, y muerte en el madero. Él mismo tomó forma de hombre, el mismo Padre. Y dice aquí, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías, y nos dio el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. O sea, si Él nos reconcilió con Él mismo, a nosotros nos dio el ministerio, quiere decir el servicio, el encargo de ir y ser nosotros reconciliadores. Amén. Dice el versículo 19, mire usted lo tremendo que dice aquí, que Elohim estaba ¿en quién? En el Mesías. ¿En quién estaba Elohim? En el Mesías, es el mismo. Amén. Yeshua es Elohim. Entonces dice que Elohim estaba en el Mesías reconciliando consigo mismo ¿a quién? Al mundo. Mire lo que dice después, mire usted, es tremendo. No tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. Mire usted qué cosa tan tremenda y gloriosa, ¿me entiende? No me tomó en cuenta las maldades y pecados que yo hice. Yo era digno, yo era merecedor de ahorita mismo, hermano, por mis maldades y pecados, de estar en el infierno ardiendo, sufriendo ahí. Yo merecía eso, usted merecía eso.
Todo el ser humano, todo el mundo merecía eso, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Yahweh. Entonces vino, dice, no tomándoles en cuenta sus pecados. Qué tremendo, hermano. Qué Elohim tan amoroso, qué Elohim tan glorioso, qué Elohim tan bueno, qué Elohim tan compasivo, tan paciente, tan longánime. Qué tremendo, hermano. No nos tomó en cuenta los pecados. Cuando aceptamos al Señor, Él dijo borrón y cuenta nueva. Es que, Señor, ya me perdonaste, pero yo hice aquello. Yo dije borrón y cuenta nueva, dice. Yo no veo esos pecados, ya fueron borrados, ya fueron lavados, ya no existen. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Tiene un propósito cuando el Señor... Cuando vamos al Señor y nos reconciliamos con Él, es un propósito del Señor. No solamente para que ya quedemos nosotros reconciliados con Él y se acabó, no, para que nosotros nos convirtamos en reconciliadores. Que llevemos la palabra de reconciliación a los hombres. Decirles, mira, ¿sabes qué? El Señor te ama, pero ahorita tú estás enemistado con Él por el pecado. Pero Él te ama. Él quiere que tú vuelvas a Él, que te arrepientas. El hombre es el que peca. El hombre es el que debe. El hombre es el que está en deuda. Yahweh no tiene por qué venir y decirte, oye, ¿sabes qué? Discúlpame por haberme enojado contigo. No. Uno es el que tiene que ir a apaciguar ese enojo del Señor con arrepentimiento genuino. Para que sean borrados los pecados, lavados con la sangre de Yeshua. Y entonces pueda venir la reconciliación, porque si no hay arrepentimiento, si no vamos a pedir perdón, no hay reconciliación. Un matrimonio, una pareja de novios, una pareja de hermanos, una pareja de familia, una familia. Si no piden perdón, hermanos, no hay reconciliación. ¿Me entienden? Cuando a alguien le falta a otra persona, se ofenden y entonces hay pleitos. La persona que ofendió tiene que ir a pedir perdón si quiere volver en amistad con la otra persona. ¿Sí? ¿Quién fue el que ofendió? ¿Yahweh nos ofendió a nosotros o nosotros a Yahweh? Nosotros lo ofendimos. Nosotros somos los que tenemos que ir ahí y buscar la reconciliación, buscar volver en amistad con Él, que Él ya no sea nuestro enemigo, sino que sea nuestro amigo, como fue amigo de Abraham. Entonces, el Señor aquí en la palabra ha tenido muchas reyertas con el pueblo que simboliza a su esposa. Sí, usted va a ver en la Biblia mucho pleito de Yahweh. Es como un esposo enojado con la esposa, que la esposa es rebelde, que la esposa es fornicaria, que la esposa es una persona que no le es fiel. Y usted ve vez tras vez aquí en la Biblia que siempre le hablaba hacia el pueblo. Vuelve a mí, dice. Sí, o sea, tú eres el que tienes que venir a mí. Tú eres el que pecaste, tú eres el que estás mal, tú eres el que te has descarriado, tú eres el que tienes que volver a mí. Pero es algo lindo, porque si Él nos llama a reconciliación, qué hermoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos vivos. Después de muertos ya no sales del infierno con nada, hermano. ¿Me entiendes? Después, si no nos arrepentimos, si seguimos guardando odio, rencor en nuestro corazón, o si nos hacemos los ¿cómo se llama? Los oxisos, como si Yahweh no existe, como si el Señor no existe, y seguimos nuestra vida, aunque nos hablen, aunque nos digan. Si venimos a la congregación y el Señor nos redarguye a través de la palabra, y nosotros nos hacemos los oxisos, los muertos, los que no oímos, y seguimos en nuestros caminos, la persona piensa que sigue y anda siguiendo al Señor y que el Señor está contento con él, pero no, el Señor está enojado. ¿Me entiende? Hasta que no haya reconciliación. Entonces, por eso ve usted que la gente le pide al Señor, y que la gente le pide que lo sane, y que la gente le pide que le bendiga, y la gente le pide que le prospere, y la gente le pide que le ayude en esto, y con su familia, y con sus hijos, y no hay nada. ¿Por qué?
Primero, porque no se ha reconciliado verdaderamente con el Eterno. ¿Sí? Entonces la gente piensa aún que anda siguiendo al Señor. Entonces, para saber esto, usted tiene que meterse verdaderamente con el Señor en oración. Buscar su rostro. Autoanalizarse y meditar en aquellas cosas que ha hecho o que esconde y que no las ha soltado. Si usted guarda amargura, si usted guarda rencor, si usted guarda coraje, si usted guarda codicia, avaricia, si usted guarda enojo, si usted guarda ira, resentimiento, o cualquier otra de esas cosas que no le agradan al Eterno, hay que ir a buscarlo, sacar chismes, sacar engaños, sacar mentiras, sacar murmuraciones. Pero hay que autoanalizarnos. Primero, para que haya reconciliación, primero tenemos que reconocer que estamos mal, que hemos pecado. Pero para reconocer, primero tenemos que analizarnos, autoanalizarnos, reflexionar y meditar en nuestras vidas, cómo hemos andado caminando delante del Eterno. El Señor está esperando a que vuelvan, pero no depende del Señor, depende de la persona si verdaderamente quiere dejar atrás el orgullo e ir con el Señor y humillarse. Entonces, eso es lo que nos pide el Señor, que dejemos eso y que vayamos y nos abramos de capa con Él, que nos despojemos de todo delante de Él, que no ocultemos nada, que seamos un libro abierto delante de Él para que vea todo ahí y nosotros, ¿sabes qué, Señor? Esto y aquello, ¿ok? Soy así, he pecado así, lo reconozco abiertamente con el Señor. Sé que por eso estás enojado conmigo, sé por eso que estás en enemistad, está escrito en tu palabra. Estas cosas me apartan de ti, esto es lo que me ha separado de ti, por eso estás enemistado conmigo, por eso estás enojado conmigo. Yo no quiero que tú seas mi enemigo, aparte pues no me conviene. Si eres enemigo del diablo, pues no importa, pero si eres enemigo del Señor, de ahí no te salva nadie. Entonces dice la palabra que Elohim estaba con el Mesías reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Que no te tomen en cuenta los pecados, hermano. ¿Verdad? Amén. Por medio del Mesías. Amén. Que dio su vida por nosotros. Y nos encargó. O sea, nos dio un ministerio, un encargo a todos, a usted, a mí. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La Biblia, la palabra, la Torá es una palabra de reconciliación. Él no vino a destruir al mundo, dice que no quiere que nadie perezca, más que todos procedan al arrepentimiento. Pero para arrepentirnos tenemos que reconocer que somos pecadores. Y tenemos que reconocer que Dios, Elohim, Yahweh, está enojado, molesto con nosotros, porque no hemos andado en sus caminos. Pero que cuando nosotros reconocemos esto, nos arrepentimos y Él nos va a perdonar. Y cuando nos perdona, nos recibe nuevamente y hay reconciliación, viene y nos abraza. ¿Sí? Como la famosa parábola del hijo pródigo. ¿Verdad? Que el hijo pródigo se alejó del padre, hubo una separación, y después volvió y hubo una reconciliación ahí. Amén. Miren, luego sigue diciendo el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre del Mesías. ¿Sabe que usted y yo somos embajadores? Amén. En el nombre del Mesías. Usted lleva credenciales. ¿Está oyendo? De la máxima autoridad del universo, firmada con la sangre de Yeshua. Usted es un ministro, usted es una embajadora, un embajador del Eterno. Y como embajador, pues, a usted lo envía a otras personas. ¿A qué lo envía? A decirle que se reconcilien con el Señor. Que el Señor no quiere destruir a nadie. Que el Señor quiere que vuelvan en amistad con Él.
Así que somos embajadores en nombre del Mesías. Mire lo que dice: como si Elohim rogase por medio de nosotros. Como si el mismo Elohim rogara por medio de nosotros a otros. Es como cuando nos acercamos a alguien a decirle que el Señor le ama, que vuelva a Él. Está hablando del evangelio de reconciliación, de las buenas nuevas de reconciliación, ¿me entienden? Ese es el evangelio de la reconciliación. Es uno de los aspectos del evangelio. La reconciliación es primero, hermano. Porque nosotros no podemos ir con el Señor a orar, no podemos ir con el Señor a leer la palabra, no podemos ir con el Señor a evangelizar, no podemos ir con el Señor a sanar a alguien, no podemos ir con el Señor para que nos unja, para sanar a alguien, para tener unción. ¿Por qué? Porque si ni siquiera somos aún amigos del Señor, primero tenemos nosotros que ser reconciliados con el Eterno, ¿me entienden? No es posible que alguien que sigue al Señor y anda ocultando pecado o maldad, no se ha reconciliado todavía completamente con el Señor, quiera ir a reconciliar a otros. ¿Me entiende? ¿Cómo vas a ir a que se reconcilien otros si están bien, si tú delante del Señor no te has reconciliado? Pero cuando tú ya te metiste con el Señor, tú ya sabes que te perdonó el Señor, tú ya sabes que estás reconciliado con Él, tú libremente vas y predicas el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué es el ministerio de reconciliación? No es que vas a decirle que sea perfecto delante del Señor, le vas a decir no, que así como es de imperfecta la persona, el Señor quiere perdonarle sus pecados e irlo perfeccionando, pero primero quiere reconciliarlo con el Señor. ¿Me entienden? Entonces somos embajadores. Y dice, como si Elohim rogara por medio de nosotros, le rogamos en nombre del Mesías, reconcíliense con Elohim. O sea, eso es lo que lleva un embajador. ¿Qué le lleva a decir el embajador a la gente? Un embajador del Mesías va y les dice, reconcíliate con el Señor. Mira, el Señor mira, ¿sabes qué? El Señor te ama, pero ¿sabes qué? El Señor no ama esas cosas que andas haciendo. Cuando nosotros hacemos pecado, cuando hacemos cosas que no le agradan, entonces Él está enojado, estamos enemistados con Él, dice la palabra. Y si estamos enemistados con Él, tú no vas a querer estar enemistado con Él. No te conviene, no está bien. El Señor te ama. Pero para que el Señor pueda obrar en tu vida, necesitas reconciliarte con Él. Si no, no hay otra manera, no hay otra forma. No hay otro método, ni otro medio, ni hay atajos. Tiene que primero ser reconciliado. Amén. No nos puede dar la vida eterna si no somos reconciliados por Yeshua, con su sangre bendita, si no vamos a Él. No podemos ser sanados si no hemos sido reconciliados con el Señor. No podemos ser prosperados si no hay reconciliación. ¿Me está entendiendo? El esposo no le puede dar todas las cosas a una esposa que es rebelde, a una esposa que no quiere nada con él. ¿Me entiende? Pero si la esposa verdaderamente se arrepiente de ser rebelde con el esposo y entonces vuelve a él, se arrepiente y le pide perdón y cambia su manera de ser, entonces el esposo le va a empezar a dar lo que quiere. Es como un padre con sus hijos también. Si el hijo es rebelde, si el hijo no le obedece, si el hijo no quiere hacer la voluntad del padre, entonces el padre está enojado con el hijo. Y un padre que ve a su hijo rebelde no le va a dar bendición, no le va a dar cosas buenas. ¿Por qué? Porque es como estarles premiando y diciéndoles que están bien lo malo que están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reconciliarnos. ¿Qué es lo que tiene que hacer un hijo con su papá? Pedirle perdón. Papá, te ofendí, fui rebelde, perdóname, hice lo malo, te causé dolor, te causé tristeza, ¿verdad? Porque no te obedecí, perdóname, me arrepiento, ya no lo voy a hacer. Perdóname. El padre lo perdona, empieza a ver cómo reacciona su hijo en el camino y entonces ve que sí, verdaderamente era verdad lo que le había dicho de que se arrepentía y entonces lo empieza a bendecir.
Así es Elohim. ¿Verdad? Versículo 21, mire lo que dice. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Saben que nunca pecó? Yeshua nunca pecó. Pero sin embargo, por nosotros lo hizo pecado. O sea que Él recibió el pecado de todos nosotros. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Elohim en Él. O sea, nosotros somos la justicia de Elohim en Él, en el Mesías. Fíjense. Entonces, este ministerio de la reconciliación nos es dado a nosotros y es un privilegio y un honor que el Señor diga que nosotros, los que hemos sido reconciliados con Él, nos envía. ¿Y sabe cómo tiene que ir un reconciliador? Un reconciliador no va a juzgar a nadie. Un reconciliador no va a humillar a nadie. Un reconciliador no va a decirle palabras negativas a una persona, ni a acusarlo, ¿entiende? Ni a hacerlo sentir mal. Un reconciliador va a decirle: reconcíliate con Elohim, Él te ama, Él dio su vida por ti, Él no te va a tomar en cuenta los pecados si te arrepientes, borrón y cuenta nueva. Amén. Nosotros nos encargó el Señor, somos embajadores con un encargo específico. Y el encargo es que vayamos y le digamos a las naciones, a la gente, que se reconcilien con Elohim, con Yahweh. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, hermanos, vamos a ver otros versículos aquí para apuntalar todo esto. Váyase usted a ver Colosenses 1, versículo 22. Colosenses capítulo 1 y el versículo 22 dice así. O vamos a ver desde el 21. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado. Mire lo que dice el Señor, hermano. ¿Sabe usted y yo cómo éramos? También como el mundo que no conoce al Señor. Éramos extraños, dice aquí, y enemigos. O sea, no nos conocía el Señor. Como que alguien que dice: no, no te conozco. Alguien que te quiere acercar al Señor a su manera, el Señor no lo acepta. Tiene que ser a la manera de Él. Tiene que haber una verdadera reconciliación entre el Padre y Él y la persona. Pero para eso la persona tiene que arrepentirse sinceramente. Entonces dice la palabra: y ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Está oyendo? Entonces, hermano, ¿a qué nos mandó el Señor? A ser reconciliadores. Este es el ministerio de la reconciliación. Usted y yo somos enviados, mensajeros, embajadores en el nombre de Yeshua HaMashiach a todo el género humano que está apartado del Eterno y que está en enemistad con el Señor, decirle: reconcíliense con el Señor. Ve al Señor y arrepiéntete de tus pecados. El Señor te ama y quiere cambiar tu vida. Quiere darte una nueva vida, que seas una nueva criatura, ya no una criatura pecadora, ya no una criatura que esté condenada
a morir eternamente, a estar condenada al infierno, estar condenada a la perdición. No, el Señor quiere que te arrepientas, decirle que te reconcilies con el Señor. El Señor está esperando. Ya vimos que Él es bueno, dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Qué tremendas cosas, hermano. Yo cada vez que leo esto más y más me asombro de ese amor tan grande, inigualable, de esa misericordia tan grande, de esa paciencia tan grande, de esa bondad tan grande. Estamos aprendiendo aquí, hermano, que nosotros somos reconciliadores. Ese es un ministerio que nos ha dado el Señor. Tenemos que ir a las naciones y llevar este evangelio, porque el evangelio del Señor es un evangelio de reconciliación. Cuando Él vino a la tierra, lo primero que dijo Yeshua, dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos significa reconcíliate con el Señor. Arrepiéntete de tus pecados y vas a volver en amistad con el Padre. Y eso es lindo, porque cuando tú ya eres amigo del Señor, dice la palabra que ya no te va a esconder cosas. El criado no sabe lo que hace su amo, pero al amigo sí le dice lo que va a hacer el amo. Entonces, volveos en amistad con Él. Tenemos que volvernos todos en amistad con el Eterno. Si estamos en algún área de nuestras vidas que no hemos verdaderamente analizado nuestra vida y hemos dicho verdaderamente: estoy mal en esto, me estoy engañando a mí mismo. Tengo que ser sincero, autoanalizarme y decir: sabes que estoy mal. El Señor sí me ama y todo, pero no he sido completamente sincero con el Señor. No me he reconciliado completamente con Él. Al Señor no le gusta que nosotros engañemos. Él conoce el corazón de cada quien y sabe todo. Él quiere que seamos sinceros con Él. Entonces, dice Él que la reconciliación va a llegar hasta que el hombre lo decida, la persona lo decida. ¿Sí? Nosotros, hermanos, como hijos del Eterno, debemos de vivir en amor, dice la palabra. Dijo Yeshua: amaos los unos a los otros. Tenemos que amarnos en la congregación, en las familias, tenemos que amar nosotros. Pero muchas veces hay diferencias y hay problemas, tanto en la congregación como en las familias o con los vecinos, etc. ¿Ok? Y a veces, aunque somos hijos del Eterno, a veces la gente ofende a otros. Se comporta como mundanos, haciendo cosas y peleando entre ellos mismos y haciendo cosas que no convienen. Eso no le agrada al Señor. Y cuando un hijo del Eterno, cuando un creyente en el Señor hace estas cosas y viene a la congregación y quiere traer sus ofrendas, es decir, quiere traer su alabanza, su adoración al Señor, ¿verdad? Quiere traer sus diezmos, sus ofrendas, quiere alabar al Señor. Esas es las alabanzas de ofrendas, de adoración, ¿verdad? Entonces el Señor no las acepta. ¿Sí? Porque a Él no le gusta que la gente sienta resentimiento en su corazón y falta de perdón. ¿Entienden? Entonces, nosotros tenemos, si hemos dañado o herido a alguien, tener que ir y pedirle perdón y volver en amistad. Porque si no hacemos eso y guardamos en nuestro corazón y traemos ese resentimiento aquí, esa falta de perdón, o hemos hecho algo malo nosotros hacia otra persona y no queremos ir y pedirle perdón, entonces el Señor no nos va a responder. No estamos reconciliados con Él. ¿Sí? Vamos a ir a orar y vamos a ir a decirle y a pedirle, y el Señor no va a aceptar la oración. ¿Me entiende? Ni va a aceptar lo que le esté dando. Usted puede traer diezmos, usted puede traer ofrendas, pero eso delante del Señor no está contando para nada. ¿Ven? Mire lo que dice, vamos a ver esto. Vamos a ver
Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Cuando ya lo tenga, usted me va diciendo. Y el versículo, vamos a ver dos versículos ahí, el 23 y el 24. No, vamos a ver todo el contexto, del 21 en adelante. 5 del 21 en adelante. Vamos a ver hasta el 24 más o menos. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, oiga bien lo que dice el Señor, está hablando Yeshua. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ¿qué es la ofrenda? No solamente está hablando de dinero económico, sino que tu ofrenda de corazón, de alabanza, de adoración, de exaltación, de danza, etc. Si vienes del templo, si traes tu ofrenda al altar, ¿cuál es el altar? Cuando vas a ir a orar en tu casa también, eso significa, no nada más aquí en el templo, en tu casa, ¿ok? Donde tienes tu altar de oración, es decir, está tu lugar donde vas y oras al Señor y lo alabas, ahí. Bueno, antes de ir, si tú guardas algo en tu corazón, ira, enojo, rencor, resentimiento, coraje, o falta de perdón, etc. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, que le hiciste algo y el hermano está sentido contigo, deja allí tu ofrenda delante del altar. O sea, no la ofrezcas, ponla por un lado. ¿Me explico? Es decir, todavía no vayas y vayas a adorar y alabar al Señor y dárselo. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Ve usted la importancia de la reconciliación? ¿Por qué mucha gente no le acepta al Señor y dice, es que yo diezmo, y es que yo ofrendo, y es que yo alabo al Señor, y es que yo esto, y es que yo lo otro? Lo que pasa es que el Señor no responde porque guarda ira en su corazón, guarda enojo, o ha ofendido a alguien y no quiere ir a pedirle perdón. Entonces dice, primero, reconcíliate con tu hermano. Primero tienes que hacer las paces, volver en amistad. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, después de que hayas hecho esto, quiere decir, puedes venir y traer tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en tanto que estás con él en el camino. No está hablando del adversario, el diablo, está hablando de una persona que tuviste diferencias. No sea que el adversario te entregue al juez. ¿Cómo te entrega al juez, hermano? Cuando alguien hizo algo contra otra persona y no quiere pedir perdón, la otra persona está orándole al Señor. Y el Señor es el juez. ¿Está entendiendo? El otro no guarda nada, no guarda rencor ni nada, sigue orándole al Señor y pidiéndole por la persona que está enojada. Es como si la está entregando en manos del Eterno. Y el juez al alguacil, el juez te va a entregar al alguacil. Y si has echado en la cárcel, vas a quedar atrapado, no va a haber salida. La persona que es así, que no quiere pedir perdón ni perdonar, que guarda rencor o resentimiento, cualquier sentimiento malo, esa persona va a estar encarcelada, está en una cárcel, ¿me entiende? De la cual no va a poder salir hasta que no vaya y se reconcilie con el Eterno y se reconcilie con la persona que ofendió. ¿Está entendiendo? 26. De cierto te digo que no saldrás de allí. Fíjate lo que está diciendo el Señor. Vas a estar atrapado ahí. No vas a poder salir.
Vas a estar ahí hasta que pagues el último cuadrante, hasta que pagues la sentencia que se te ha dado. Por eso usted ve que mucha gente dura años y años y años. Lo mismo es en lo espiritual como en lo natural. Aquí en lo espiritual, hermano, te meten a la cárcel y depende el tiempo, según lo que hayas hecho, es el tiempo de condena que te van a dar. Bueno, en el mundo espiritual es igual. Dependiendo lo que tú hayas hecho, la falta que hayas hecho contra alguien y no quieres pedir perdón, es la condena que se te va a dar. Va a estar la persona sumida en pobreza, en enfermedad, en destrucción de hogares, no va a poder prosperar en su trabajo, en su negocio, en los caminos donde ande, no le va a salir nada bien, va a estar en una cárcel hasta que se cumpla el plazo, hasta que ya diga el Señor, bueno, ya pagó la deuda, yo le di tantos años de cárcel, de estar atrapado. La persona que entiende esto va y se humilla ante el Señor, oye la palabra y se arrepiente. Perdóname, Señor, me arrepiento de corazón. ¿Sabes qué? Si ofendí a mi hermana, a mi hermano, le falté, voy y le pido perdón. ¿Sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hermana? Perdóname. Reconozco que te falté, te ofendí, te herí, etcétera. Y ya entonces el Señor dice, ok. Amén. Porque mucha gente a veces dice, no, pues ya ofendí a fulano y sutano. Y va con el Señor y le pide perdón. Y dice, ya estoy perdonado. No, ya le pediste perdón al Eterno, sí. Pero tienes que ir y pedirle perdón a la persona que ofendiste, que heriste, que lastimaste. Y entonces el Señor no te va a condenar. Amén. No te va a decir tantos años de sentencia a la cárcel de pobreza, a la cárcel de enfermedad, a la cárcel de miseria, a la cárcel de destrucción. Te va a perdonar y te va a dejar libre. Amén. Esta es una grande bendición. Aleluya. Vamos a ver otro versículo y ahí terminamos. Vamos a ver el libro de... Espérame. Mateo 18, versículos 15 en adelante. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, oiga bien, ve y repréndele estando tú y él solos. No quiere decir que lo vas a regañar y te vas a pelear con él, ¿ok? Reprender quiere decirle, hablarle de una manera para exhortarlo. ¿Por qué vamos a estar así, hermano? ¿Me entiende? ¿Ok? Amén. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, si alguien está enojado con nosotros tenemos que hacer el propósito, o nos ofendió, ¿verdad? O ha pecado contra nosotros, decirle, bueno, hermano, pues que yo no he hecho nada contigo, vamos a llevar las cosas en paz. Pero si la otra persona no quiere, entonces, ¿verdad? Está hablando a los creyentes. Si la otra persona no quiere, entonces va y les dice a los líderes de ahí, ¿verdad? De ahí, ¿sabe qué? Mira, yo no tengo nada contra el hermano, la hermana, pero pues, me está faltando el respeto, yo no quiero ningún problema. Ajá. Entonces la otra persona no quiere, sigue en ese propósito de no perdonar y sentir y ofender a la otra persona, quiere seguir en ese estado. Dice el versículo 17, si no los oyere a ellos, o sea, los 2 testigos que llevaste, dile a la iglesia, es decir, dile a la congregación, dilo a la congregación. Y si no oyera a la congregación, o sea, si la congregación le dice, no, oiga hermano, ya no sienta coraje, ya guarde, ya cálmese,
ya no sienta coraje contra el hermano, ya no lo ofenda, ya contrólese. Si no oyere a la congregación, tenle por gentil y publicano. O sea, tenle por un pagano que no quiere convertirse al Señor, no quiere reconciliarse con el Señor, quiere seguir en los pasos que andaba. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa persona va a quedar atada, como vimos hace rato en otro pasaje, o encarcelada en una prisión, y el Señor no los va a dejar salir hasta que no se arrepientan y se reconcilien con el Señor. Pero para nosotros es un gozo y una alegría, ¿verdad? Que el Señor nos haya puesto como embajadores para llevar el ministerio, el evangelio de la reconciliación. Tenemos mucha gente para hablarles que se reconcilien al Señor. Ese es nuestro encargo. Ya vimos que el Señor nos encargó, es nuestra misión, nuestra comisión que nos dio el Señor. Nos comisionó para esto. Somos comisionados o encargados, ¿verdad? De llevar el ministerio, de llevar la palabra de reconciliación, decirle al Señor que Yeshua vino al mundo no para perder al mundo, no para perder a la gente, no para que se vayan al infierno, sino para reconciliarlos con el Señor, para que vuelvan en amistad con Él, para que el Señor ya no esté enojado con ellos ni sea enemigo de ellos. Nosotros éramos extraños y enemigos en otro tiempo, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Nos tocó en nuestro corazón por medio de una palabra, de un folleto, de una alabanza, de alguien que nos habló, etc. Y nosotros, oímos esa voz de reconciliación, esa palabra de reconciliación, y nos llamó. Y fuimos y nos arrepentimos sinceramente delante del Eterno y estamos reconciliados con el Altísimo. Ahora ya no somos enemigos del Eterno, somos amigos del Eterno. Bendito es el Señor. Amén. Entonces, hermanos, hermanas, este asunto es sencillo. Amén. Para el ser humano. Pero hay cosas que estorban. Quitar el orgullo y la altivez. Porque eso nos hace sentir independientes. Nos hace sentir que nosotros podemos hacerlo solos. Nos hace sentir que no necesitamos del Señor. Pero nosotros somos encargados de ir a llevarles el ministerio de reconciliación, de decirle a la gente que el Señor no los condena. Por eso dice la palabra: de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es decir, ese es el ministerio de reconciliación. El Señor vino a reconciliarnos con Él, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. Él lo que está viendo es un alma, está viendo nuestras almas, y Él quiere que el alma se salve, que sea redimida. Y no hay otro medio más que a través de la reconciliación, de que nos humillemos, Él nos perdone y volvamos a ser amigos de Él, seamos amigos de Él y no apartarnos nunca del Eterno. Amén. Bueno, esta fue la palabra de reconciliación. Allá en las naciones, hermanos, hermanas que me escuchan, si te has enojado con alguien, has ofendido a alguien, o alguien te ha ofendido, tú perdona, pero tú también tienes que ir a pedir perdón. No solamente con pedirle perdón al Señor porque has ofendido a alguien, sino que tienes que ir con ese alguien que ofendiste a pedirle perdón. Y ese es a veces el orgullo se interpone en eso. A veces el orgullo no quiere que uno sea humilde y que vaya y que reconozca que ofendió y que le faltó a alguien, y no quiere perdonar, no quiere pedir perdón. Pero si no pedimos perdón, hermanos, no hay reconciliación. El Señor quiere reconciliarse con nosotros, para eso dio a su Hijo, y a nosotros nos hizo embajadores y puso en nuestras manos el ministerio de la reconciliación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, pida perdón, se reconcilie con el Eterno y vayamos todos a la nueva Jerusalén,
casa de Elohim. El Señor te bendiga, amén y amén.